¿Ha rebasado el calentamiento global el límite de seguridad de 1,5 grados? La respuesta es un agridulce ni sí ni no. Los últimos 9 años han sido los 9 años más cálidos de la historia, los 9 años más cálidos desde que tenemos registro meteorológico. Y el 2023 ha superado todas las expectativas, ha superado incluso ese valor de referencia de 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial que se había establecido como un límite a no rebasar en el Acuerdo de París, en esa reunión, en esa cumbre del clima tan esperanzadora, en la que todos dijeron vamos a quedarnos dentro de los límites seguros climáticamente hablando. Pues bien, el 2023 los ha rebasado. En esta gráfica vemos el valor promedio para todo el año 2023, cómo queda por delante de ese 1,5 grados de calentamiento, incluyendo buena parte de la cola del área de distribución de probabilidades, con lo cual hay mucha certeza de que ha superado ese valor. ¿Significa esto que ya estamos por encima de ese 1,5 grados de calentamiento? Pues no. La cosa es algo más complicada que esto. Aunque puntualmente el año 2023 lo ha superado, todavía hay algo de margen para quedarnos en zona segura. Entendamos por qué es lo que ha podido pasar y qué es lo que pasará de seguir por donde vamos. El clima, los patrones meteorológicos fluctúan y tenemos que entender las causas, los factores que hacen que varíe de un año a otro esa meteorología, esos valores promedio en el clima. Bueno, pues tenemos al menos 5 grandes factores. Tenemos que dejar a un lado los ciclos orbitales de Milankovitch, porque esos ciclos que tienen que ver con las glaciaciones, con cambios en el eje de inclinación de la Tierra, de la distancia al Sol, etc., operan en el margen de miles o cientos o decenas de miles de años. Y estamos hablando de unas pocas décadas. Bien, en ese margen de pocas décadas, concretamente en los últimos 10 años, hay 5 grandes cosas que afectan al calor si medimos esa variable climática. La temperatura promedio de la atmósfera se ve significativamente afectada por la quema de combustibles fósiles, ese calentamiento de origen humano, calentamiento antropogénico. Es la causa principal. Se estima que en estos 10 años ha sido responsable de más de un 0,2% del calentamiento observado. Pero no ocurre solamente el calentamiento debido a la quema de combustibles fósiles, ocurren otra serie de procesos que son algunos de ellos naturales, como por ejemplo los ciclos solares. En los ciclos solares hay un máximo y un mínimo. En el mínimo hay menos radiación que el valor promedio y en los máximos pues más. Y vemos que eso, que tiene un impacto del orden de un 0,1 o menos de un 0,1 de grados, se compensa de un año o de unos años cálidos a unos años fríos o de unos años de más actividad solar a otros años de menos actividad. Algo parecido, pero de forma más compleja y confusa, ocurre con una anomalía natural, los eventos que se conocen como el Niño, que vienen seguidos de los eventos denominados la Niña. Son fluctuaciones en el clima global que tienen que ver sobre todo por cambios en el Océano Pacífico. Bien, pues estos también fluctúan con valores más cálidos, valores más fríos, y en esta década, aunque pueden contribuir del orden de puntualmente más de 0,1 grados, en ocasiones lo hacen calentando y en ocasiones enfriando, con lo cual su contribución a explicar el patrón de calentamiento es muy pequeña o prácticamente nula, como mucho en el último año que estamos viendo un Niño muy importante. Algo similar, complejo también, es lo que ocurre con los volcanes. Los volcanes pueden enfriar cuando predomina el efecto de las cenizas, ese efecto de reflejar radiación por todas esas partículas, el polvo en suspensión, etcétera, que refleja radiación y por tanto enfría, o bien calentar porque liberan gases de efecto invernadero, incluyendo el propio vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero. Y se sabe que el volcán Tonga, por ejemplo, tuvo un efecto positivo de calentamiento, que inyectó grandes cantidades de vapor de agua que subieron hasta la estratosfera. Bien, cuando se ha magnificado, se ha puesto en números, se ha cuantificado ese efecto del volcán Tonga, se ve que es menor a 0,05 grados. Así que el volcán Tonga, cuyo efecto se está ya diluyendo en estos momentos, ha sido muy pequeño para explicar lo que pasa y no es suficiente.
Pero indudablemente estas erupciones contribuyen a la variabilidad del clima y han podido generar un 2023 algo más cálido de lo normal. Algo parecido también ocurre con algo en este caso relacionado con las actividades humanas. Se han mejorado, se han eliminado algunos malos combustibles que se emplean sobre todo en el sector naviero, en los grandes barcos que quemaban unos fuels, unos combustibles de pésima calidad que lo llenaban todo de partículas. Al mejorar un poco esos fueles, esos combustibles, se ha reducido el efecto que tenían de reflejar radiación y por tanto refrescar hasta cierto punto, y ahora hay algo de calentamiento, pero también su efecto es mínimo, es del orden de 0,01 grado. Bien, como vemos, predomina el efecto antropogénico, pero todos estos otros parámetros contribuyen a explicar que de un año a otro haya variaciones en esta escala que al ser humano le interesa, que es una escala de una década o 2 décadas, una escala que geológicamente es extraordinariamente rápida. Con todos estos datos, los científicos extrapolan, calculan el promedio y hacen una trayectoria probable para la temperatura de la atmósfera. En esta gráfica vemos esa tendencia, la tendencia de la atmósfera proyectada a partir del año 1980 y con todos los datos de todos los años, incorporando la información más detallada, estimaríamos que en promedio rebasaríamos, de seguir como estamos, esa temperatura de seguridad de 1,5 grados en el año 2032. Así que a la respuesta a la pregunta de si hemos rebasado el límite de seguridad con el calentamiento global de 1,5 grados respecto a la era preindustrial, la respuesta es un ni sí ni no. Puntualmente en el 2023 la hemos superado, pero el promedio nos dice que todavía estamos algo por debajo y que de forma definitiva hasta el 2032 no rebasaríamos ese primer nivel de seguridad que ha establecido la ciencia de 1,5 grados de calentamiento sobre la era preindustrial. Es decir, todavía estamos a unos cuantos años, 8 años, de superar ya definitivamente ese umbral de seguridad. Y tenemos todavía otro umbral más, el umbral de los 2 grados. El de los 2 grados de calentamiento respecto a la temperatura promedio en la era preindustrial, en el año 1850 a 1900, que se toma como referencia. Esos 2 grados de calentamiento respecto a aquel periodo se podrían rebasar si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora en el año 2057. Nos parece remoto, pero hay que empezar a frenar ya. Estamos jugando con fuego.